Posicionamiento claro de la renovación, la transformación de la justicia. Es el mandato del pueblo boliviano que nos dicen: ustedes electos, ustedes representantes de la justicia, usted presidente, usted su gabinete, usted Tribunal Supremo Electoral, usted legislativo, ustedes que son responsables del manejo del Estado. Hay algo central para convivir entre bolivianos y es la reforma de la justicia. El cierre del Ministerio de Justicia implica de que la espada de Damocles que tuvieron en otrora las instituciones que forman parte del sistema de justicia y en particular el órgano judicial ha desaparecido. Nadie debe controlar a los jueces. Y este gobierno requiere de fortaleza. Esperemos que no sea esa la causa, sino sea el de cumplir una promesa electoral. Sabemos que por ahí había muchos filtros, había mucha corrupción, entonces para nosotros es muy bueno lo que interviene y lo que dice nuestro presidente Rodrigo Paz, que el Ministerio de Justicia se cierra. Bueno, a ver. Eso, ¿qué dice la reforma judicial? Vamos a verlo, Miriam, si te parece, antes de convocar a nuestros invitados que ya nos acompañan también en estudio. ¿Qué se cambiará? A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Qué se cambiará? ¿Cuándo? ¿Cuál será la vía y cómo sería el nuevo Estado? Bueno, esto de acuerdo a todo lo que ellos han prometido. Exactamente, a las previsiones que se tenían. Vamos a enfocar esta entrevista con estos ejes o estas preguntas que se intentarán resolver. ¿Qué se cambiará? Pregunta inicial. Presentamos a nuestros invitados. Miriam. Estamos con el doctor José Antonio Arequipa, abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo la primera vez con nosotros. Gracias. Bienvenido, que no sea la última, por favor. Ojalá. Y también está Marcelo Arequipa, analista político. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros. A ver, la primera pregunta. ¿Qué se cambiará, doctor? Muchas cosas se pueden cambiar, pero es importante, antes de hablar del qué se cambiará, explicar el cómo se puede cambiar. ¿Cómo se va a cambiar? Claro, porque la Constitución establece dos mecanismos de reforma constitucional. Claro. Uno que se llama reforma parcial y otro que se llama reforma total. El texto constitucional, en su artículo 411, nos abre estas dos válvulas de reforma. Usted habla de una reforma parcial cuando quiere cambiar un artículo, una palabra, dos, tres. Y habla de una reforma total cuando quiere cambiar las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías de las personas o el mecanismo de reforma de la Constitución. Y eso se hace a través de una asamblea constituyente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que cualquiera de estas dos válvulas de modificación tiene que ser sometida a lo que se llama el control de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si Marcelo, el que habla, ustedes, nosotros, proponemos, o la Asamblea Legislativa propone una reforma parcial con una ley aprobada por 2/3 de votos, esa propuesta debe subir en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y aquí está el problema. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional Plurinacional en este momento está contaminado por 5 magistrados autoprorrogados. Supongamos que proponemos la revocatoria de mandato de los magistrados para que aquel magistrado que se corrompe, prevarica, vende fallos, sea revocado de su mandato. ¿Quién va a revisar esa propuesta? Estos magistrados autoprorrogados. Yo concluyo aquí con esta analogía. Es como si quisiéramos reconstruir nuestra casa, pero tenemos 5 inquilinos que están ilegalmente en esta casa, en el departamento del Tribunal Constitucional Plurinacional, y 2 inquilinos que también están ilegalmente en el departamento del Tribunal Supremo de Justicia. Antes que hablar de cualquier reforma, tenemos que limpiar la casa de ese inquilinato abusivo, ilegal e inconstitucional. Marcelo, ¿qué piensas tú? Sí, hay un candado, Luciana, buenas noches, en este tema, porque en términos institucionales el diseño y el procedimiento te lo dice claramente. El tema es en el funcionamiento, y en el funcionamiento, claramente, digamos, si uno lo ve desde el ojo de la opinión pública, lo que la gente quiere que se cambie es, en general,
es la forma de elección de los magistrados. Es decir, cambiaremos eso. Eso está en la Constitución, ok. Pero ¿cómo vamos a cambiarlo eso? Ya lo ha dicho José Antonio, es decir, tenemos que ir al constitucional, tenemos que modificar muchas cosas y en el procedimiento mismo es donde vamos a encontrar tropiezos. Para llevar adelante esto urge, de verdad, y urge que llevemos adelante también elecciones judiciales de una vez por todas. O sea que probablemente con las elecciones subnacionales se tenga que abrir el paraguas un poco para poder llevar adelante un proceso de elecciones judiciales también, o quizá un poco meses después de esto tengamos que llevarlo a cabo. Pero son dos cosas. Primero, tenemos que cambiar, y eso seguramente va a ser clamor general, cambiar la elección judicial, es decir, a quitarla de pleno de la Constitución. Pero segundo, hay que hacer elecciones judiciales para de una vez poder tener las cosas más claras, ¿no? ¿Tufi? Sí, buenas noches, Marcelo, José Antonio. José Antonio, a propósito de esto que dice Marcelo, ¿será ese el camino, completar la elección judicial para definitivamente desvincularse ya de los magistrados prorrogados, o será otra la vía? Porque acaban de admitir una denuncia contra los 4, hoy mismo la Fiscalía. ¿Cuál es el camino para quitarle la llave a ese candado? Muchas gracias, muy buena pregunta, Tufi. La Constitución Política del Estado establece que la elección de magistrados no puede ser contaminada por otros eventos electorales. Por eso es que se ha determinado que una elección de magistrados se hace por única vez en una legislatura o en un año legislativo, por decirle, y no puede mezclarse con otros eventos de realización, con otras elecciones. ¿Por qué hago notar esto, Tufi? Porque está también en puertas la realización de las elecciones subnacionales. Y el legislador constituyente ha establecido esta garantía para que la elección de magistrados no se contamine de política, se realice por única vez, no se mezcle con otro tipo de elecciones. Y por eso digo que es muy buena pregunta la que haces, Tufi, porque no solamente hay que esperar que se habilite el mecanismo de la elección de magistrados. Esta situación es tan grave que ya hemos visto, ha derivado en una denuncia penal que no es la única iniciativa que se está buscando para depurar el Tribunal Constitucional Plurinacional. También han habido iniciativas legislativas, se aprobó un proyecto de ley para que el Tribunal Constitucional Plurinacional recupere su legitimidad y funcione con los 4 magistrados legalmente elegidos, pero aquí hay algo más fundamental todavía. Aquí hay que hacer un llamado a los magistrados autoprorrogados para que se pregunten ¿hasta cuándo van a continuar vulnerando la Constitución Política del Estado y van a seguir causándole este daño al Estado boliviano, a la democracia boliviana, al pueblo boliviano? La Constitución, Tufi, con esto termino, establece que el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental es de 6 años. 6 años. ¿Sabe cuántos años ya están los magistrados autoprorrogados? Van a cumplir en un mes 8 años. Hace un momento hablábamos de los mecanismos de reforma de la Constitución. Estos magistrados autoprorrogados no les ha interesado ese mecanismo de reforma. Lo han hecho a través de una sentencia en beneficio propio. ¿Se imagina la gravedad de este atentado a la Constitución por quien se supone tiene que resguardar la supremacía de la Constitución? Ahora, Marcelo, evidentemente cuando se habla de reformas constitucionales en nuestro país, bien nos explicaba don José Antonio, el tema de reformas parciales o reformas totales, para muchos abrir la Carta Magna de nuestro país es un riesgo y un arma de doble filo. Sí, porque además no es que entra solamente la técnica, digamos, jurídica, legislativa ahí, ¿no? Sino es que entran intereses políticos, porque estamos hablando de hacer política y sobre ese tema hay muchas cosas que se van a empezar, digamos, a mezclar dentro del escenario. No solamente el tema de la elección judicial, se van a mezclar otro tipo de temas. Y ya se ha hablado del tema, por ejemplo, de reelección sí, reelección no, por ejemplo, de cortar el capítulo de derechos que tenemos porque es demasiado amplio y no se termina por cumplir. Es decir, hay muchos otros temas que están seguramente ahí puestos en el escenario político y además en el
contexto en el que estamos viviendo hoy día, en el que los cálculos políticos están a flor de piel y pues eso puede abrir mucho más, quizá, no sé si la incertidumbre, pero sí puede abrir mucho más la disputa política en el país. Por eso, no sé si en este contexto en el que todavía no se han resuelto ni siquiera los problemas económicos, todavía no hay solidez en el funcionamiento de las instituciones políticas, valga la pena de verdad plantearse la idea de abramos la Constitución y reformémosla, ¿no? De todas formas, el tema que ha hablado el doctor Arequipa es verdad. ¿Cómo se puede sacar a los autoprorrogados? ¿Cuál sería el paso a la medida? ¿Quién? ¿Sería la Asamblea la que tendría que hacer algo? Puede hacerlo la Asamblea, pero también hay que esperar que avance este proceso penal, porque el proceso penal deriva de un acto doloso de los magistrados autoprorrogados que, según las dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional, han actuado de manera premeditada para hacer aparentar la presencia de estas dos autoridades en una resolución. Ese es un delito que sí se comprueba, porque estamos hablando, hay que respetarles también la presunción de inocencia a los magistrados autoprorrogados, aunque ellos no respeten la Constitución. Hay que esperar que esta investigación a cargo del Ministerio Público avance y nos arroje más luces, más claridad en relación a este supuesto ilícito. Si es así, ese será un mecanismo expedito para alejar de una vez, limpiar, depurar de una vez el Tribunal Constitucional Plurinacional de esta acción permanentemente dañina para la propia constitución política del Estado. ¿Sí? Marcelo, hablando de la reforma, ya parecen haber dentro de las fuerzas que están en el Parlamento ciertos consensos, por ejemplo, para eliminar la elección judicial o inclusive alguna de ellas plantear la no reelección. En ese sentido, en este ciclo que empieza, ¿será que se va a ejecutar esa reforma parcial o la otra, la más amplia, mediante Asamblea Constituyente, parece un poco más lejana? Sí, Tufi, o sea, lo que pasa es que creo que hay una suerte de consenso social hoy día en hablar de que la elección popular, digamos, por el voto a los magistrados se tiene que suprimir. Creo que en eso, digamos, no hay, digamos, mayor problema, mayor polémica. ¿Dónde está realmente, digamos, el problema? Y creo que el problema realmente está en, abres ese tema, vas a abrir otros temas también. A no ser que haya un consenso para cerrar absolutamente los otros temas y digas, solamente nos vamos a ceñir al capítulo que tiene que ver con el tema judicial. A no ser que exista eso. Pero yo la verdad es que dudo un poco, porque en la Asamblea Legislativa lo que hemos visto es que en este último tiempo y en esta última Asamblea Legislativa es que hay ahí un capítulo y un grueso de intereses políticos que difícilmente van a hacer prever que exista esa voluntad política general solamente para hablar de un solo tema, abrir solamente estrictamente para eso y que no se toquen otros asuntos. Gracias, Marcelo. Don José Antonio, justamente con lo que usted mencionaba, ¿verdad?, que pueda existir algún proceso en contra de los magistrados. Ya se ha admitido la denuncia, incluso ha sido derivada ya a un fiscal especializado. Este sería un primer paso. Así es. Bien. Yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Marcelo, de igual manera. A ti, gracias. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Bueno, habrá que esperar, ver qué es lo que pasa después, ¿no? Porque todavía es difícil. Hay que ver el tema de los autoprorrogados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos más aquí en Vivo Música para ustedes.